Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con este espacio nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica, queremos hacer un proceso de educación y de prevención en los diferentes aspectos de la salud. Hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas con este lindo paisaje del maestro John Jaime Morales, y compartiendo con ustedes un tema que es de mucha actualidad, y quiero hablar de la diabetes y el pie diabético, las dificultades, las consecuencias, las estadísticas, qué es lo que pasa, que la gente entienda que la diabetes se nos está convirtiendo en una enfermedad silenciosa. Muchos de estos temas de diabetes están grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno para que ustedes se inscriban, y allí ustedes se pueden registrar, se pueden inscribir y recibir todos los días las diferentes notas que hacemos y los diferentes programas. El doctor Rafael Contreras es una persona con muchísima experiencia en la práctica médica, y quiero hacer este preámbulo para desarrollar el tema con el doctor Alonso Cárdenas, porque es triste que muchas veces a los pacientes le estemos cerrando las puertas terapéuticas, y vamos a hablar de esas ayudas complementarias que podemos utilizar en el paciente diabético: quelación, ozono, dietas, suplementos dietarios, nutracéuticos y tantas cosas que podemos utilizar, incluyendo la homeopatía. Doctor Rafael Contreras, sin lugar a dudas, la diabetes se nos ha convertido en un problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el daño tan grave sistémico que hace la diabetes? Que a muchos pacientes hay que amputarles los pies, otros quedan ciegos, otros tienen problemas renales y otras enfermedades sistémicas. Bienvenido. Muy buenos días. Yo creo que el motivo grande de todo, tú usaste una palabra muy precisa, es una enfermedad silenciosa. Y entonces las enfermedades son como las religiones, son geográficas. El tipo de alimentación que se come en esta área específicamente es muy rico en harinas, en cantidades. Y ahí tenemos los problemas por el exceso de harinas, el exceso de azúcares, y no falta ese gran aliado de la diabetes que es el licor, los traguitos. Entonces tenemos que reflexionar a través de un proceso de culturización como se está buscando y esperamos lograrse con el programa Conexión Vital, y enseñarle al paciente que es bueno hacer un manejo preventivo, que si él en algunos casos llega a sentir algo de sensación de sed, de mareos, de adormecimiento de un brazo, de dolores en extremidades superiores o inferiores, de trastornos visuales, puede ser una señal de aviso, de alarma de lo que viene detrás. Y entonces hay que chequearlo y hay que mandarle a hacer los exámenes correspondientes para saber si lo más seguro está pasando por un momento de comienzo de diabetes. La relación de obesidad con diabetes. Sí. La obesidad es muy grande. Al ingerir una persona exceso de harinas, la permeabilidad, transparencia y los mecanismos de absorción del intestino, ese órgano tan maravilloso y tan grande, se pierden. Y entonces la persona produce en su intestino, en sus vías digestivas, un problema de taponamiento de ese barro que se va formando en las paredes, y entonces los mecanismos de excreción no trabajan lo suficientemente bien y la persona comienza a entrar en un proceso de sueño después de ingerir alimentos, de mal aliento, de lengua saburrosa, de mareos, de cansancio, de fatiga. Una gran señal. Los estados emocionales, rabia, tristezas, depresiones, angustias, porque es que nos dedicamos a tratar la enfermedad desde la carne, pero no le damos la suficiente importancia a nuestros estados emocionales. ¿Pueden estas situaciones empeorar y complicar los cuadros de diabetes o despertar esa diabetes que tiene usted oculta de su papá, de su mamá, que eran diabéticos? Claro, claro. El organismo es algo sumamente maravilloso. Dios nos hizo, como dice la frase, a su imagen y semejanza. Somos perfectos. Y entonces esas crisis
esa irritabilidad, esos estados de soberbia, de violencia, esos estados de exacerbación de la conducta del individuo va a producir una impregnación, un bloqueo, un daño en el manejo y comportamiento y funcionamiento de los diferentes órganos. Ahí, ese es un gran comienzo. Por eso es importante hablar con el paciente, tocarlo, mirarlo, el aliento, el sudor, la transpiración va cambiando. Y entonces es necesario hablar con él. ¿Cómo está su relación con él mismo, con su familia, con su esposa, los hijos? Y seguro con todo ese medio ambiente que lo rodea en el hogar o en el trabajo. Vamos a entender un poco más acerca de esta fisiopatología con el doctor Alonso Cárdenas. Vamos a contarles a todos ustedes las ayudas terapéuticas complementarias. Somos médicos ortodoxos y sabemos que un paciente necesita hipoglicemiantes orales, que necesita insulina, que necesitamos de un laboratorio clínico, que necesitamos de métodos diagnósticos. Por eso en nuestro Parque de la Salud siempre contamos con el equipo de radiólogos, de laboratorio clínico, de ginecología, de nutrición, de psicoterapia, todo ese contexto integral que hemos querido unir para el Día para tu Salud, la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, el Día para tu alma. Porque si bien es cierto, durante este programa vamos a hablar de ozono, de quelación, en una patología de las complicaciones que deja la diabetes, que es la úlcera, el pie diabético, la gangrena que muchos llaman y que también muchos necesitan cirugía. Vamos a contar y hablar de todas estas ayudas que se unen y que tratamos de hacer desde nuestro Parque de la Salud para que nos demos cuenta que la diabetes, siendo una enfermedad que cada vez aumenta en frecuencia, que cada vez la estamos descuidando más, se puede cambiar ese curso de la enfermedad y se ofrecen muchas ayudas terapéuticas complementarias. Veamos entonces y conozcamos esa fisiopatología con el doctor Alonso Cárdenas. Como ustedes pueden ver, el doctor Rojas siempre inicia los programas diciéndonos que este programa de Conexión Vital no es dedicado al naturismo, ni es un programa de medicina alternativa. Y hace bien en decirlo, porque estamos hablando de una integralidad de la medicina, estamos hablando de una medicina integrativa, porque la medicina es una sola. Hay diferentes ramas de la medicina que se pueden conjugar en un momento determinado en un paciente y darnos la posibilidad de afrontar los trastornos de salud y la presencia de la enfermedad desde diferentes perspectivas, integrándose y llevando al paciente a un proceso de sanación de las diferentes patologías crónicas que pueden estarse presentando. La medicina, por ejemplo, la medicina ortodoxa, la que nos da la universidad, es una medicina salvadora. En un momento determinado nos salva la vida en el estado agudo de la enfermedad. Más cuando se viene ya el proceso de la enfermedad crónica, la medicina que nos da la universidad se limita muchas veces, porque el enfoque es al proceso en el cual se manejan los enfermos con medicinas, en general medicinas químicas, la cirugía. En los casos determinados se puede presentar la quimioterapia, la radioterapia para el tratamiento del cáncer y una serie de procesos que son las salas de cuidados intensivos, donde el proceso de la enfermedad en fase aguda es determinante tratarlo de una manera inmediata y aguda. Hay que hacer muchas veces una cirugía, hay que enfrentar al paciente con medicamentos químicos, por ejemplo la insulina en un caso de un coma diabético o una droga química para tratar una crisis hipertensiva. Pero ya el proceso crónico que se va alargando a través de la vida es donde las medicinas integrativas, como las que hacemos en el Parque de la Salud, hablamos de la ozonoterapia, hablamos de las terapias de quelación, hablamos de las desintoxicaciones, hablamos de los procesos de rehabilitación con fisioterapia, hablamos de
del afrontamiento desde el punto de vista mental con una psicología trascendente como es la hipnosis clínica y la programación neurolingüística. Hablamos de la quiropraxia, todos esos elementos que están escapando del sistema tradicional y ortodoxo de la medicina, lo ofrecemos en el Parque de la Salud muchas veces o como una medicina de integración o una medicina complementaria. De manera que no es una lucha y un enfrentamiento entre medicinas alternativas, porque cuando se habla de alternativo, estamos hablando de que al paciente se le pone a escoger, ¿quiere esta vía o quiere esta otra vía? Y no es así. La integralidad está hablando de que el paciente elige dentro de una amplia gama terapéutica, dentro de una gama amplia del afrontamiento desde el punto de vista diagnóstico, que de las medicinas que hay puede ser en un momento determinado la mejor y cuando los diferentes enfoques terapéuticos pueden complementarse para que el paciente salga adelante. Hoy hemos querido tocar un tema, por ejemplo, como es la diabetes y en particular la presencia del pie diabético y de las úlceras de miembros inferiores, consecuencia de los trastornos circulatorios que conllevan a la diabetes. La diabetes es una enfermedad del metabolismo en el cual el páncreas no produce suficiente insulina o es una insulina de mala calidad, que hace que la persona no pueda aprovechar los alimentos adecuadamente y realmente se intoxica con la alimentación, en especial con los alimentos derivados de los carbohidratos y de los azúcares. Cuando hablamos de carbohidratos hablamos del azúcar en sus diferentes modalidades y hablamos de los procesos, digamos, de las harinas refinadas, de las grasas saturadas que pueden ir intoxicando poco a poco el organismo de un diabético. Y se convierte esto en una patología que ataca el sistema circulatorio. La diabetes es una enfermedad circulatoria de origen metabólico, es decir, lo que viene a producir el deterioro progresivo del paciente diabético es la alteración de los vasos sanguíneos, desde los grandes vasos como la aorta, las coronarias, las arterias de los riñones, del cerebro, de los miembros inferiores, van deteriorándose los grandes vasos hasta los pequeños vasos, es decir, los últimos vasitos que llegan a la superficie de los diferentes órganos y de la piel, que son los famosos capilares. Entonces, al presentarse ese tipo de patología, la enfermedad va carcomiendo internamente el cuerpo. Alguien decía, un psiquiatra amigo que tiene diabetes, decía que literalmente la diabetes es una forma de estarse uno pudriendo por dentro sin darse cuenta. Muchas veces el paciente no sabe que es diabético y está permanentemente con alteraciones, se siente permanentemente mal, se pone obeso o se pone demasiado flaco y llega a un examen de laboratorio y encuentra que el azúcar está elevado y ahí comienza entonces el descubrimiento de su patología, que él creía que era algo más leve, más tenue, pero resulta que estaba severamente enfermo. ¿Cuáles son los órganos blancos que ataca la diabetes? El cerebro, la retina de los ojos, el corazón, los riñones y la piel. En el caso particular de lo que estamos hablando, de lo que queremos hablar en este programa, de las úlceras de los miembros inferiores, también llamado el pie diabético, es una de las consecuencias frecuentes de la diabetes. En este caso, la alteración del sistema circulatorio arranca en unos pequeños vasos que se llaman la vasa vasorum de los miembros inferiores, de la piel de los miembros inferiores, y se altera la sensibilidad de la piel en estas zonas. Entonces, al atacar la vasa vasorum, disminuye la sensibilidad y el paciente empieza a tener úlceras que él mismo no se da cuenta y que se pueden manifestar en una patología ya grave como es el pie diabético. Vamos entonces a un corte de comerciales para ir a la segunda sesión y vamos ya a darle la fisiopatología del programa. Y así como escuchaban al doctor Alonso Cárdenas explicando
cómo esta patología empieza a hacer un daño que a veces es silencioso, como lo explicaba también el doctor Rafael Contreras. Y de pronto uno empieza a sentir unos síntomas raros. Y lo decía él ahora, entonces la sensibilidad. Y aparecen otras cosas. Vamos desarrollando ese cuadro de diabetes, doctor Alonso Cárdenas, hasta llegar a lo que estamos viendo, porque infortunadamente el paciente nos llega a veces es con la úlcera o con la gangrena, o en una necrosis que nos toca llevar a un paciente a una amputación. ¿Cómo llega el paciente a ese estado? Bueno, la medicina entonces arranca, la medicina integrativa arranca entonces de la concepción general de un paciente. La medicina integrativa es la reivindicación del médico general como la persona que dirige la orquesta como tal en la patología de un paciente. Entonces, lo que dice el doctor Rojas es completamente cierto. Lo que manejamos en el Parque de la Salud es cuando el paciente ya viene complicado, cuando el paciente ya viene con la presencia del pie diabético y que ya está al borde de la amputación. Aquí han venido pacientes que han llegado escapados prácticamente de un hospital, donde el veredicto final es amputar. Y aquí entonces empezamos el proceso de hacer la evaluación clara del paciente, cuál es la posibilidad de recuperación, darle los factores de esperanza sin engañarlos, sin decirle, porque no somos tampoco seres milagrosos, nosotros sabemos cuáles son nuestras limitaciones, porque somos médicos generales y conocemos muy bien la fisiopatología de esta enfermedad y hacia dónde se dirige, pero no derrotamos al paciente diciéndole no hay nada que hacer, vamos a amputarlo. Le hacemos una evaluación del estado general y lo vemos desde la integralidad. Muchos pacientes vienen acá y solamente la respuesta de la medicina que nos dio la universidad es aplicar la insulina y darle diabetostáticos. Entonces tenemos que orientarlo hacia una alimentación adecuada, hacia una forma de tener un proceso en el cual vaya haciendo una recuperación general de su patología para irnos entonces a lo particular. Pero la fisiopatología, como íbamos ahora de la sensibilidad. Vamos entonces en el caso particular del pie diabético, de la úlcera de los miembros inferiores. Viene primero una disminución de la sensibilidad porque se alteran los pequeños vasos capilares que se llaman, como les dije en el párrafo anterior, la vasa vasorum. Altera la sensibilidad, los diferentes corpúsculos de Malpighi, por ejemplo, y el paciente no siente mayor cosa o siente un ligero hormigueo cuando empieza a presentarse una úlcera que él ni se da cuenta porque arranca generalmente es en un dedo, muy frecuentemente en el dedo pequeño del pie o en la planta del pie. Entonces empieza a formar lo que se llama el mal perforante plantar. Se va agrandando la úlcera, él cree que lo que tiene es un hongo y eso empieza a penetrar, tiene el zapato puesto y nunca se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo y cuando llegan se le puso el dedo negro, se le gangrenó y ahí ocurrió entonces ya el desastre del pie diabético. Entonces, ¿por qué? Porque se están alterando los vasos sanguíneos ya mayores, empieza a producirse la obstrucción del vaso sanguíneo mayor, empieza a producirse el fenómeno de la arteriosclerosis y la ateromatosis, la obstrucción del vaso, el taponamiento con un coágulo y viene entonces la gangrena del pie y así nos llegan acá y entonces la respuesta pues tenemos que hacer la amputación y ya los cirujanos hablan de tener que cortar por lo sano. Entonces el paciente cree que tiene que cortar es el dedito negrito que está, pero quieren es amputarle desde por encima de la rodilla. A veces hay que hacerlo, a veces esa cirugía puede ser salvadora, pero muchas veces si nosotros empezamos a hacer una reversión del proceso, empezando por saber que los medicamentos pueden en un momento determinado ser necesarios, pero tenemos que modificarle la conducta de su alimentación, tenemos que, la base de un paciente, la base de tratamiento de un paciente diabético es la alimentación y el ejercicio, son los dos elementos, son del 80% o más del tratamiento. Y ya la patología puntual del pie diabético lo afrontamos con la ozonoterapia, lo afrontamos con las terapias de quelación y lo afrontamos desde el punto de vista de las modificaciones en el estado mental del paciente, con la psicoterapia, con la hipnosis clínica cuando hay traumas emocionales muy graves, con la programación neurolingüística y con los diferentes elementos nutricionales, por ejemplo, dentro de la gama de medicamentos del doctor Rojas, hay unos apoyos nutricionales puntuales para que ese paciente salga adelante. Con esa explicación que acaba de dar el doctor Alonso Cárdenas, uno podría concluir que la diabetes es una enfermedad circulatoria. Porque es que nos hemos
entretenido con el tema de la diabetes, azúcar, páncreas, páncreas, azúcares. Y realmente ese es el origen. Pero ¿a dónde es que lleva el proceso final? ¿Qué es lo que pasa? El páncreas produce unos carritos que se llama insulina. Cuando ustedes comen azúcar, un pastel, una gaseosa, panadería, todo lo que tenga azúcar es porque la gente cree que es el azúcar que le echan ahí. Pero es que el azúcar es lo que yo utilizo para preparar alimentos con azúcar, gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, todas esas bebidas de cajita y demás. Si yo me tomo un producto de estos y llegan todos esos azúcares a mi cuerpo, el páncreas produce estos carritos que llevan esos azúcares. En la diabetes se producen muy poquitos de esos carritos. Entonces, los que se producen quedan copados con parte del azúcar. El resto de azúcar queda ahí caminando por todo el cuerpo. Ese exceso de azúcares es el que hace el daño en el cuerpo. Se quedaron sin carritos, sin insulina. Y ahí es donde tienen avidez por dañar ese tejido vascular pequeñito, que son las arteriolas. Para que ustedes sepan, si yo estirara todos los vasitos de él, todas las arterias y venas que él tiene en su cuerpo, suman 16.000 kilómetros. Ir de Manizales a Cartagena 16 veces. Así es de larga la tira. Y esos vasitos se tapan. Y si se tapan, pues no le entra sangre. ¿Y qué va en la sangre? Va el oxígeno. Y si eso se queda sin oxígeno, se muere el tejido. Primero pierde la sensibilidad. Empieza a tener dolor. Y un dolor urente, quemante. La persona puede tener hinchazón en las piernas. Y en un momento dado, por una peladurita, por un golpe, por una picadura, se infecta. Y como no llega sangre, porque ahí va también las defensas, eso se infecta y se vuelve una gangrena. Y ahí se vuelve el pie diabético. Y entonces, como sigue sin llegar sangre, porque el problema es circulatorio, y usted sigue tomando gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, leche, lácteos, que tienen un azúcar poderosa que se llama lactosa. Entonces el cuerpo se enferma y hace el proceso patológico que explicó el doctor Alonso Cárdenas. Ahí es donde tenemos que tener conciencia de síntomas que nos pueden decir a nosotros que se está dando una diabetes. Orina mucho, toma mucha agua, come mucho, poliuria, orinar mucho, polifagia, comer mucho, polidixia, tomar mucha agua. Cosas que nos pueden decir a nosotros, se está dando una diabetes. Ay, bajó mucho de peso, mantiene mucha sed. Y lo que decía el doctor Rafael Contreras ahora, y el sudor y el aliento, y todos esos cambios son los que ustedes, si los están sintiendo en este momento, deben de hacerse en exámenes de laboratorio. Y uno muy importante que se llama hemoglobina glicosilada, que nos dice cómo está la hemoglobina en el glóbulo rojo, que dura 120 días y nos da ese informe de todos esos días, para saber cómo ha tenido usted durante esos meses anteriores el azúcar, más los otros exámenes. Y con base a eso, diagnóstico. Y entender por qué la sensibilidad, por qué el dolor, y ojalá tratarlo antes de que llegue con el pie diabético. Pero como dijo el doctor Alonso Cárdenas, como nos llega el paciente complicado, vamos a pasar a nuestro consultorio para que ustedes vean qué se le puede hacer complementariamente al paciente con esas úlceras diabéticas. Ya regresamos. Y ahora pasamos a una de las salas donde ustedes van a tener imágenes también y ver pacientes que se les está haciendo tratamiento con estos equipos, que son equipos de ozonoterapia. Y muchos dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios puede tener un paciente en una úlcera y generalmente cuando está infectada y demás? Es muy importante que ustedes conozcan estos aspectos porque infortunadamente de esto se habló muy poquito en la universidad, tal vez nada.
pero las necesidades de buscar ayudas terapéuticas complementarias nos han llevado a buscar y a conocer y a descubrir cosas que nos puedan ayudar a nosotros en estos pacientes. Cada vez más fuerza, cada vez más experiencia, cada vez más estudios del ozono en este tipo de terapias. Hablemos un poco de esto, doctor Alonso Cárdenas, usted que ha podido estar en Cuba y en otros países estudiando acerca de la ozonoterapia y la diabetes. Bueno, el paciente entonces con la alteración ya del ulcerosa del miembro inferior, pues lo que tiene es un tejido que está hipóxico, es decir, le falta oxígeno, es un tejido que está ácido debido a los procesos mismos desde la infección hasta el metabolismo de la zona local donde está alterado el pie, y es un tejido que está desvitalizado, que es un tejido que está prácticamente o ya muerto o al borde de morir, es decir, está necrosado. Entonces tenemos que hacer un proceso y obviamente que está infectado, entonces tenemos que hacer el proceso de reversión progresiva de lo que está ocurriendo con ese pie. Uno de los elementos importantes que utilizamos, ya hablando de la parte técnica, es el ozono. El ozono básicamente es oxígeno medicinal modificado, es un oxígeno que viene de esa pipa que hay allá, esto es oxígeno medicinal puro, que pasa a esta máquina. Es una máquina de alto voltaje, es decir, genera una corriente de alto voltaje que rompe la molécula de oxígeno O2 y la convierte en O3, es decir, una molécula triatómica de oxígeno, que le cambia las propiedades terapéuticas como tal al oxígeno. Y empleamos las diferentes técnicas de la aplicación del ozono. Como ustedes están viendo en las imágenes de apoyo y en las diferentes técnicas en el programa, están viendo cómo se van haciendo los procesos y están viendo los resultados más adelante de la evolución del paciente desde que comienza el tratamiento hasta que termina. Cómo se puede recuperar un pie diabético, ustedes lo están observando en la pantalla. Entonces, la técnica importante que utilizamos es la aplicación del ozono en sangre, directamente en sangre, a través de un proceso que se llama la autohemoterapia mayor, la aplicación del ozono rectal, en el cual se coloca una sonda, una pequeña sonda en el ano, y en un proceso muy corto, indoloro, de 2 o 3 minutos, insuflamos el ozono dentro del recto, y la aplicación de la bota de ozono. Como ustedes pueden ver, la bota de ozono es una bolsa donde se introduce la pierna, se sella la bolsa y se hace un vacío, y ese vacío se va llenando en una atmósfera de ozono a diferentes concentraciones. Es muy importante saber la dosificación del ozono, porque el ozono como tal es un medicamento que tiene unas diferentes dosis. Si usted se excede en las dosis, pues el daño puede hacer más daño que beneficio. O las dosis vienen a ser desde las dosis altas, que son las que matan el germen, porque es lo primero que tenemos que hacer. Y esa es una de las grandes ventajas del ozono, el poder germicida del ozono, porque mata hongos, mata virus, mata bacterias y muchas veces hasta protozoarios, es decir, amibas y otros contaminantes unicelulares. El primer proceso, los pacientes vienen con los pies llenos de materia muchas veces, de pus y de tejido necrótico. Entonces le ponemos la bota a altas dosis de ozono, dosis terapéuticas, y se le elimina, se le va matando la infección en corto tiempo. Lo que vemos es que en corto tiempo, en un proceso entre 5 y 8 días, matamos la infección y después la dosificamos más lentamente para que la lesión vaya cerrando. Eso obviamente aunado con el programa terapéutico de alimentación, de ingesta de agua, de ejercicio y la motivación psicológica para que el paciente asuma el proceso de mejoría de su patología tan grave como es un pie diabético. Ahora, le apoyamos muchas veces porque como sabemos de que la enfermedad no está localizada exclusivamente en el pie, el trastorno circulatorio es de todas sus arterias, se le está alterando el cerebro, se le está alterando los ojos, los riñones, se le está alterando el corazón, porque son unos órganos blancos. De ahí que nosotros rompemos como médicos integrativos con la especialidad. No es que el paciente tiene que estar pasando, entonces cerebro, neurólogo, retina, entonces vamos donde el oftalmólogo, riñón, entonces vamos donde el nefrólogo. Nosotros lo vemos como una integralidad,
Cuando ya la patología ha llegado a un punto en el cual necesita la intervención del especialista, va al especialista. Pero cuando ya el paciente ha tenido ya una armonización de toda su patología, y eso lo realizamos los médicos generales. Los médicos generales somos el director de orquesta en la patología del enfermo. La medicina integrativa es la reivindicación del médico general como una persona que ve al paciente en su totalidad. El especialista ya va a una cosa muy puntual, ya es una persona que hace ya el arreglo de la cosita, pero él se olvida de que el paciente es toda una integralidad, y ese es el valor de la medicina integrativa. Ahora, una vez que tengamos el paciente en estas condiciones, lo apoyamos con las terapias de quelación, porque la terapia de quelación es un sistema de utilización de unos sueros que hacen una limpieza del sistema circulatorio, llamémoslo arterial, llamémoslo venoso, porque en la patología circulatoria el daño primario está en el endotelio, o sea, en la capa interna de la arteria, que es como el pavimento por donde están circulando las células de la sangre, los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Son los carritos, como decía el doctor Rojas, que están llevando toda la nutrición y que están llevando todo el aparato defensivo, el aparato inmunológico, que están llevando el oxígeno a los diferentes órganos. Y las carreteras pavimentadas 4G, por donde deben circular esas células, esos carritos, se llama el endotelio. Y el endotelio se daña cuando un paciente está diabético o arteriosclerótico. Y la terapia de quelación empieza a ser ese proceso de reparación del endotelio y del vaso sanguíneo. La terapia de quelación, como lo veremos en la última sesión, son unos sueros que se colocan en el paciente y que van a producir esa reparación de esos vasos sanguíneos. Cuando el doctor Alonso Cárdenas habla de la parte integrativa, no es únicamente en la parte de la historia clínica, ni de evaluar al paciente. Es el concepto integral que tenemos que tener el paciente también en la parte terapéutica. Porque cuando el paciente va con la diabetes y le dicen, usted lo único que va a tomar entonces es la metformina o lo hipoglicemiante y demás, desconociendo una cantidad de otras ayudas terapéuticas, como lo decíamos ahora, psicoterapia, nutrición, ejercicio, pero acompañado a todo eso, otras cosas. Pero nunca nos hablaron que a un paciente diabético le podíamos hacer una terapia complementaria con ozonoterapia. Tampoco nos dijeron que a un paciente diabético le podíamos hacer una terapia complementaria con quelación. Que además, la quelación, en los últimos libros de medicina interna, están descritos los efectos que es la quelación, los años que tiene y cómo se utiliza, no únicamente en diabetes, en muchas patologías, porque yo me las hago preventivamente cada año, me hago 10, porque debe ser una cada semana. Pero de igual manera me hago sonos rectales. ¿Y para qué? Si aparentemente uno goza de buena salud. Pues para tener esa buena salud, porque es que esto es preventivo. Me diagnostican diabetes. Voy a esperar que tenga un pie diabético para ahí sí hacerme todo. No, si es que yo me puedo hacer unas ozonos rectales y unas autohemovacunas para evitar que yo llegue a ese proceso de patológico. Porque lo más triste con la diabetes es que yo sé que mi papá es diabético, yo sé que mi mamá es diabética, pero yo estoy esperando que me aparezca la diabetes y yo ya vi el viacrucis de ella y de él. No. Ahí es donde ustedes tienen que tener conciencia de hacer un proceso preventivo con sus hijos, con sus familiares. Porque yo puedo tener diabetes a los 15 o puedo tener diabetes a los 70. O no tenerla, así esté genéticamente allá la información. ¿Y de qué depende? De ejercicio, de alimentación, de estados emocionales y de calidad de vida. Y eso es lo que nosotros pretendemos cuando decía el doctor Alonso, es que el paciente es integrativo. Holístico, es un todo, no es el páncreas. Es un paciente que hay que verlo desde ese contexto integral. Vamos a ver ahora lo de la terapia de quelación. Y ahora pasamos a otro de los ambientes o espacios de nuestro Parque de la Salud. Y es
un consultorio donde nosotros hacemos las terapias de quelación, como una sala de sueros. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es ese beneficio? ¿Por qué la terapia de quelación? Él la tiene muy clara porque lleva mucho tiempo estudiando y manejando pacientes con quelación. Pero somos nosotros los que atendemos consulta muchas veces y le decimos al paciente, mandémoslo para donde el doctor Alonso Cárdenas o en Manizales para que con el doctor Rojas le hagan la terapia de quelación. Pero, ¿qué hay detrás de la quelación? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Por qué es tan importante utilizar esa terapia? Tanto en el caso que estamos tocando hoy, que es la diabetes, pero en otras sin número de patologías. Bueno, doctor Alonso. Bueno, entonces la terapia de quelación, que es fundamental en el proceso de la recuperación de un paciente con un trastorno arterial, consiste en la aplicación de unos sueros intravenosos con unas sustancias que hacen un atrapamiento de los metales pesados, eliminan el calcio que se va depositando en las paredes arteriales que las van endureciendo. Es un calcio residual que no cumple ninguna función biológica, sino una función reparativa, y eso se va produciendo la arteriosclerosis o endurecimiento de la arteria. Entonces el quelante elimina, saca ese calcio y hace una regulación del metabolismo de los lípidos, es decir, del colesterol y de los triglicéridos, y va entonces haciendo una recuperación del endotelio vascular y de la placa arteriosclerótica. Ese es el proceso que hace la terapia de quelación. Esos sueros se colocan en general cada 8 días porque todos estos elementos dañinos que están en el sistema circulatorio se eliminan por el riñón. Entonces hay que darle la posibilidad al riñón. Por eso el proceso de la quelación debe ser lento. Un suero de estos no debe pasar en menos de 2 horas a un goteo regulado para que estos elementos vayan saliendo de una manera paulatina y progresiva por el riñón sin bloquearlo. Y hacemos una vigilancia de la creatinina y de las bases nitrogenadas para saber cómo el riñón va tolerando, aunque lo que vamos viendo es que como el riñón, en el caso de la diabetes, también se altera en su sistema circulatorio, muchos pacientes que tienen patología renal propiamente dicha, que tienen la creatinina ya en un proceso de estarse elevando, puede tener tendencia a disminuir porque se está mejorando el aparato circulatorio del riñón como tal. Colocamos estos sueros entonces cada 8 días y el paciente va sintiendo poco a poco los beneficios de la mejoría del aparato circulatorio en general y en particular en la pierna afectada. De manera que con una vigilancia estricta, porque las terapias de quelación como tales son un medicamento y como les digo, los medicamentos tienen efectos tóxicos muchas veces si se colocan mal o si se colocan a dosificaciones inadecuadas. Al mismo tiempo que si se colocan en dosis muy bajas, pues no va a cumplir el papel terapéutico que estamos buscando. De manera que en general tenemos una forma de llevar la información del paciente al sistema, al computador, y es el que nos orienta acerca de la dosificación del medicamento como tal. Entonces el paciente va a tener este beneficio de eliminación de estos elementos y va a empezar a ver cómo el tejido que está disminuido en su circulación empieza a tener una irrigación mucho mejor. Viene el tejido de granulación de la úlcera. La granulación es cuando ya se logra dominar la infección y entonces empieza a formarse ya unas capas de tejidos sanos. Van pasando del color oscuro ajamonado a un color rojizo y después va poniendo rosado, va llenando, o sea, va llenando desde la parte inferior. Muchas veces hay exposición de tendones y de músculos y eso se va llenando de un tejido de granulación hasta llegar a la parte final, que es la reparación de la piel. Como ustedes han visto en las imágenes, el paciente muchas veces va a llegar a tener una recuperación muy grande y casi que total del proceso. No nos comprometemos a hacer milagros. Hay pacientes que evolucionan mucho mejor que otros. ¿Por qué? Porque hay pacientes que toman conciencia de su proceso y mientras más se comprometen a hacer una modificación en su estilo de vida, mejor va a ser la recuperación del tejido. Hay pacientes, como los hemos llamado, hiporrespondedores, normorespondedores, hiperrespondedores.
El hiporrespondedor es lento, él es muy lento y pasa mucho tiempo para que se recupere. El hiperrespondedor responde mucho más rápidamente y eso solamente lo sabemos en el proceso clínico de recuperación del paciente. No son procedimientos rápidos, no como dice el doctor Rojas, de la noche a la mañana, un proceso que lleva años se va a recuperar. Una diabetes es de años y para que llegue a ese estado es porque lleva mucho tiempo manejando mal su alimentación. Es muy importante esta aclaración porque muchas personas dicen, ya encontré dónde me van a evitar que me amputen el pie o que me cierren la úlcera, y en 8 días. Esto es un proceso difícil porque, como habíamos mencionado, la diabetes es una enfermedad degenerativa crónica, inflamatoria y vascular. Entonces es una cosa muy grande que va haciendo secuelas. Para que él ya tenga el dolor en las piernas y ese ardor tan severo, él ya lleva mucho tiempo con la diabetes, mal manejada, o a veces bien manejada, pero que no tuvo un buen acompañamiento con la alimentación. Dentro de esos manejos circulatorios, ahora que tras de cámara estoy viendo uno de los equipos que utilizamos con los pacientes, que es la lámpara de rayos infrarrojos. Al paciente se le hacen muchas cosas. Y es una cosa que yo tengo que añadirle al doctor Alonso, porque esa preocupación de hacerle a los pacientes, él hace muchas cosas en bien del tratamiento y de la enfermedad en estos casos, donde además de estas bolsas que vieron en las úlceras varicosas, del ozono, de la quelación, de la terapia neural, de la nutrición, de la psicoterapia, de la odontología neurofocal, están lo de las lámparas con rayos infrarrojos. Porque es un conjunto de cosas. La diabetes es una cosa, no es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, necesita un tratamiento de muchas cosas. Es un proceso muy integral que se debe realizar en este tipo de pacientes y debe ser un proceso continuo. Yo quisiera, antes de terminar el programa, que el doctor Rafael Contreras pues, le diera un consejo a esos pacientes diabéticos que a veces no tienen conciencia de su enfermedad y dejan que evolucionen las complicaciones para evitar todo esto. Sí, muy importante que la persona mejore su autoestima, muy importante. La persona tiene que ser consciente que vale mucho y tiene que ser consciente, como dicen en Boyacá, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y se queda algo para yo. O sea, por eso el manejo tiene que ser integral, totalmente integral. Los hábitos alimenticios, que muy bien lo han explicado el doctor Alonso y el doctor Rojitas, el ejercicio, la oxigenación de los tejidos a través del ejercicio, el medio ambiente, el buen diálogo con la esposa, la abuelita, los hijos, la familia, el compañero de trabajo, los compañeros de empleo. Eso es importante, es un manejo totalmente integral y parta de la base que el paciente tiene que ser consciente de que vale mucho. Si mejora su autoestima, seguro que él colabora y pasa a ser parte de esos pacientes hiper que están pendientes de mejorar en todo sentido. Mientras que no haya eso, no hay nada. Qué bueno que dijo eso, el paciente que se quiere sanar, el hiper. Ahí es donde tenemos que buscar todo esto. Esto es una posibilidad terapéutica muy grande, esto genera muchísimas inquietudes. Es muy importante, ahí aparecen los teléfonos directos con el doctor Alonso Cárdenas en nuestro Parque de la Salud para que tengan más información, porque sabemos que es un tema bien difícil, pero yo de corazón les digo, es una ayuda y es una posibilidad terapéutica complementaria muy grande en estos pacientes que le han dicho, acostúmbrese a vivir con lo que tiene, ya no hay más que hacerle, esa es la enfermedad que le tocó y hay que hacerle esto y no más. Cuando realmente el esfuerzo que hacemos muchos médicos en estudiar e investigar nuevas ayudas terapéuticas es para decirle al paciente que sí hay mucho más que hacerle. Doctor Alonso Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Rojas. Y esperamos que todos esta información les llegue a todos ustedes y la pongan en práctica. Doctor Rafael Contreras, muchas gracias. Y a todos ustedes en Facebook, doctor Rojas, nos pueden buscar, en medicamentos, en YouTube, Jorge Enrique Rojas, quizá donde pueden inscribir para ver todos nuestros programas y seguirnos con los diferentes temas. Y agradecerles de corazón por estar con nosotros todos los días en Conexión Vital. Felicidades.
de lo nuestro.